Veamos cómo se da el proceso de N-glicosilación que dijimos que es propio del retículo endoplasmático. Para poder glicosilar, el retículo no es que tenga la capacidad de sintetizar glúcidos para añadírselos a la proteína. No, lo que hace es capturarlo del citoplasma, gracias a un componente, un receptor que también está en sus membranas, que es el dolicol fosfato. Entonces, gracias al dolicol fosfato puede capturar un oligosacárido de 14 azúcares. Claro, ustedes dirán, profesora, pero bajo el concepto que hemos dado de oligosacáridos y polisacáridos, 14 azúcares ya correspondería a un polisacárido. Pero bueno, quien ha explicado esta teoría sobre cómo se da la glicosilación, lo consideró oligosacárido, así que hasta la enzima está relacionada con esta denominación y no se la vamos a cambiar, ¿ya? Pero es de 14 azúcares, como les digo, de los cuales aquí abajo pueden ver, esta es la representación del dolicol fosfato, aquí está el dolicol fosfato, y el glúcido es desde aquí hasta allá, parece un tallito de un árbol, ¿no? ¿Sí? Con sus ramitas, acá está el tronco y las ramitas. Entonces, en el tronco, en la base del tronco, encontramos 2 residuos de N-acetilglucosaminas, luego más arriba vienen 9 manosas, y lo más externo son 3 glucosas, que acá he puesto G3, 3 glucosas. Ese siempre es el oligosacárido que el retículo captura gracias a su dolicol. Mírenlo acá, ahí está el dolicol, ahí está la ramita, que es el glúcido, y el dolicol, como ven, puede sufrir translocación gracias a la interacción también con flipasas, puede de estar mirando al medio citoplasmático, ahora lo ven acá, que está mirando hacia el lumen, ¿cierto? ¿Por qué hace esta translocación? Porque el ribosoma ya llegó y ya está traslocando a la proteína, como ven, hacia adentro del retículo, hacia el lumen, hacia la parte de abajo, así que si vamos a unirle este glúcido a la proteína, pues tienen que estar en la misma ubicación, ¿no es cierto? Así que el dolicol se invierte, se trasloca, y ahora, por una glicosiltransferasa, o también llamada oligosacárido proteína transferasa, se le cede el glúcido a la proteína. ¿Ven? Ya no lo tiene aquí el dolicol, ahora lo tiene la proteína. Y para poder ser enviado al Golgi tiene que doblarse, tiene que plegarse. Y para poder plegarse, ¿qué tuvo que perder? 3 glucosas. Esas 3 glucositas que estaban aquí en el extremo final, las tiene que perder para luego poder adoptar el plegamiento tal y poder ser enviado hacia, ¿quién es este de aquí? El aparato de Golgi. Entonces el proceso está bien direccionado, ¿cierto? Aquí tienen otra gráfica más grandecita, donde se notan mejor los componentes que algunos de los componentes que acabo de mencionar. Miren, ahí está el ribosoma traslocando el dolicol, que ya se invirtió también, ya está el glúcido hacia adentro. Luego se lo cede, de tenerlo el dolicol, ahora el glúcido se lo cedió aquí ya a la proteína, ¿no? Ya veo proteína con glúcidos. Luego se le quitan las 3 glucosas para poder ser enviado hacia el aparato de Golgi. No olvidemos, más a la derecha estamos viendo cómo al internalizarse esta proteína se está plegando alrededor de las VIP, de estas estructuras que han representado aquí como piedritas naranjas, para que adopte un plegamiento particular. Siendo el proceso de síntesis proteica un proceso muy delicado para la célula, porque como ya hemos dicho, el grueso de nuestra constitución es en base a proteínas, y las proteínas tienen que tener una estructura particular para poder cumplir su función biológica, ¿no es cierto? Que si es enzima, que si es transportador, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que si aquí se está dando síntesis de proteína, tiene que haber un sistema de verificación, un control de calidad de cómo se están sintetizando estas proteínas. En este control de calidad participan las chaperonas, participa también el sistema de la UPR, que ahorita vamos a ver, y también participan unas proteínas con dominio tipo lecitina, que se caracterizan toda proteína en realidad que tenga dominio tipo lecitina, por poder unirse a un tipo de glúcido, y entonces estas en particular estarían, gracias a esa característica, verificando que la parte glicosídica de la glicoproteína que se está formando aquí sea la correcta, ¿no? Las chaperonas ven la parte proteínica, y las proteínas con dominios tipo lecitina son las que verificarán la parte del glúcido, para ver que esta glicoproteína haya nacido bien.
Ahí están nuevamente en esta diapositiva mencionadas lo que les decía, donde se encuentran las chaperonas, porque no solamente hay aquí en el retículo, hay en otras localizaciones, y recordando que hay varias funciones que estas cumplen. Mire, esta gráfica es una gráfica comparativa con las chaperonas que no forman parte del retículo, entonces no confundir, por favor, ¿ya? Miren el título nomás que tiene esta diapositiva. Otras chaperonas que no están en el retículo endoplasmático rugoso. Y aquí lo que están viendo son las chaperonas entonces HSP60, que son propias más bien de las mitocondrias y del núcleo. Como pueden notar, estas chaperonas, estas chaperoninas se les llama también, pero son del grupo de las chaperonas, HSP60, tiene una estructura totalmente diferente a las chaperonas VIP que vimos hace un rato, muy típicas del retículo endoplasmático, aunque no son las únicas. Estas tienen una estructura tipo barril, nos recuerda mucho a la estructura de los proteosomas, ¿no? Pareciditas. Entonces miren cómo va entrando la proteína y al interactuar sus aminoácidos con los grupos funcionales internos de estas chaperoninas HSP60, adopta un plegamiento particular. Luego, una vez que ya adoptó el plegamiento necesario, la chaperonina apertura su orificio para que pueda salir la proteína, pero ya plegada. Entonces, no confundir, ¿no? Estas no son las HSP60, no son del retículo, son de las otras localizaciones que hemos mencionado. En esta siguiente diapositiva ustedes pueden ver el proceso que acabamos de señalar que sucede de glicosilación y verificación y qué sucede cuando la proteína no está correctamente plegada, representado en este retículo endoplasmático que lo han graficado bien gordito, ¿no? Parece toda una estructura esférica. Entonces, miren, acá abajo está el ribosoma, está leyendo un mensajero, está traslocándose la proteína va a ser glicosilada, se pliega. Si está todo bien, todo ok, entonces se envía hacia el Golgi para que siga su procesamiento allí, ¿cierto? Y ya sea el Golgi que le dé el destino final. Pero si la proteína, como la ven acá a la izquierda, no está bien plegada, entonces no va a poder cumplir su papel biológico. Por las puras, en realidad sería hacerla seguir su camino. Mejor se libera hacia otro destino que sería a que sea ubiquitinizada para que posteriormente los proteosomas puedan destruirla, ¿sí? Acá pueden ver otro tipo de chaperonas propias del retículo, las calnexinas y las PDI son también chaperonas del retículo, aparte de las VIP. VIP son las más abundantes. Si el retículo endoplasmático no puede enviar las proteínas hacia el Golgi, esto podría ser dañino para esta estructura, porque imagínense que empiece a acumular y acumular y acumular proteínas que deberían pasar al Golgi, pero como no las puede enviar, porque no las puede plegar adecuadamente, se comienza a llenar de estas proteínas. Sería negativo, ¿no? Como hemos dicho, a nivel celular, todo tiene que mantenerse bajo límites estrictos, es decir, no puede dársele ni más ni menos. Los dos extremos serían malos, ¿no? A pesar de que estemos hablando de proteínas que pueden ser utilizadas como fuente de energía, lo mismo sucede para los carbohidratos, ¿cierto? Y hasta con las purinas y pirimidinas, no se le puede dar en exceso a la célula porque esto resultaría hasta ciertos niveles tóxicos, ¿no? Así que es muy importante, como decíamos, que el funcionamiento óptimo del retículo se esté dando. Si el retículo no puede enviar las proteínas, como ya les dije, por X motivos al Golgi, entonces va a entrar a un estado de estrés. Ojo que miren que podemos hablar entonces a nivel celular de estrés, como ahora a nivel del retículo endoplasmático, y también se puede hablar de estrés oxidativo cuando hablamos de la mitocondria. En el caso de la situación de estrés a nivel del retículo endoplasmático, que sucedería cuando se comienzan a acumular proteínas porque no se pueden plegar adecuadamente y por lo tanto no se pueden enviar al Golgi, se activa, como les dije, los 3 sensores de la UPR, se detiene todo el proceso de síntesis, es como que la fábrica para, ¿no? en su función sintetizadora de proteínas, hasta que se trate de solucionar el problema.
Dentro de los componentes que forman parte de este sistema de la UPR está ATF6, PERC, IRE1, que como pueden notar en la gráfica son proteínas integrales de membrana que interaccionan con las chaperonas VIP, que traerían en este caso pues a las proteínas que no están adecuadamente plegadas, haciendo que producto de esta interacción se liberen estas proteínas integrales y comiencen a activar a una serie de factores a nivel nuclear que van a tratar de permitir que la situación que ha llevado al estrés a este retículo se supere. Pero si no se supera, porque también podría ser que el retículo no logra recuperarse de este estado de estrés, entonces se va a activar la muerte celular programada. Acá pueden ver ustedes, miren los proteosomas, que ya hemos hablado de ellos en el tema de lisosomas, si no se acuerdan, estábamos comparando allí la acción degradativa de proteínas que puede realizarse a nivel de los lisosomas con la acción también, en ese caso ya exclusivamente proteolítica, que se puede dar a nivel de los proteosomas, ¿no? Y tenían un sistema también tipo Barry, constituido por 4 anillos centrales, 2 condominios catalíticos, otros que hacen las veces como de compuerta para que ingrese allí la proteína de vida media corta, ¿se acuerdan? De vida media corta. Se ha visto una condición patológica relacionada a una mala función del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. En realidad no se le podría atribuir a uno solo porque, por lo general, como les he dicho, trabajan en conjunto. Y ese es el caso de la enfermedad de Alzheimer. Miren la gráfica. Arriba tienen a una neurona que está en óptimo estado, es una neurona normal, y cómo está realizando sus uniones sinápticas con otras. Y abajo más bien tienen la gráfica, la representación gráfica de una neurona que más bien es de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Ya pueden notar ustedes que tiene una forma, un aspecto inadecuado, anormal, y aparte están viendo que no puede realizar bien la sinapsis porque están notando que hay unas estructuras que acá han representado como cadenillas celestes que vienen a ser los péptidos amiloides. Les explico entonces qué ha sucedido aquí, qué es lo que se ha encontrado a la fecha con respecto a esta situación. Las neuronas de manera natural sintetizan una proteína precursora amiloide que se expresa en la superficie de sus membranas y que parte de ello, de esta proteína, se cinde, se corta y se convierte, o sea, libera un pequeño péptido, se corta, se fragmenta y libera un pequeño péptido que se podría encontrar en el espacio extracelular que rodea las neuronas. Esto en una tasa baja es un proceso normal, vamos a decir. Pero en el caso de los pacientes con la enfermedad de Alzheimer, se ha visto que al parecer hay una sobreexpresión, o sea, hay demasiada síntesis de esta proteína precursora amiloide y por ende va a haber mayor cantidad del péptido amiloide producto de su rompimiento. Este péptido amiloide, que son las cadenillas celestes, son las que están entorpeciendo, como ven, el proceso de sinapsis. Y por otro lado, también se ha visto en el interior de estas neuronas de estos pacientes que existe una proteína tau, que es una MAPS, anormalmente fosforilada dentro de estas neuronas, que parece que también es resultado, como les digo, de este proceso anormal que se está dando dentro de las neuronas de estos pacientes. Ahora ustedes dirán, MAP, tau, ¿cuánto me han hablado de MAP? Me hablaron de las quinesinas y las dineínas, ¿cierto? Lo que pasa es que estas tau son MAP, pero propias de las células nerviosas. Y en este caso se ha visto que estas tau están anormalmente fosforiladas y esto pareciera que ya una interacción, si son MAP, ya saben con quién, con los microtúbulos, ¿no? Una interacción incorrecta con los microtúbulos, entonces estamos afectando el citoesqueleto, ¿no es cierto? El citoesqueleto de estas neuronas. Y por eso es que ustedes la ven toda deformada, ¿no? Esta acumulación de microtúbulos forman los ovillos neurofibrilares o placas seniles que están viendo, a ver si los voy a señalar aquí, en el interior de estas neuronas de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Las placas seniles. Por un lado,
Muy bien.